invito a que leas el libro de Números, capítulo 32, versículos 8 y 9. Así hicieron vuestros padres cuando los envió desde Cades Barnea para que viese la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había prometido. Bienvenidos a esta pequeña reflexión. Hoy vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios uno de los mayores enemigos en nuestra vida cristiana, el desánimo. Cuando lo vemos en el texto podemos darnos cuenta que el enemigo siempre ha usado el desánimo o el desaliento para que no alcancemos las bendiciones que el Señor quiere darnos en nuestra vida. Es por eso que es importante que reconozcamos que hay desánimo en nuestra vida y que cada día tenemos que enfrentarlos en el nombre de Jesús. Comprendamos primeramente qué es el desánimo para que podamos comprender por qué es tan peligroso en nuestra vida. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Sin esperanza una persona se rinde. Es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Él quiere que te rindas, que pierdas la esperanza, que pierdas la fe. Interfiere en la comunión con Dios y se puede terminar abandonando esa fe en Él. En la palabra de Dios podemos reconocer que también algunos de los personajes bíblicos, héroes, hombres de fe, en algún momento de su vida experimentaron el desánimo. Por ejemplo, Josué. De él hemos hablado en estos días. Josué, el conquistador de la tierra prometida, experimentó el desánimo cuando Israel sufrió una derrota en una batalla que aparentemente sería fácil de ganar. Puedes leerlo en Josué capítulo 7, versículos del 3 al 7. Volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36.000 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra. Se postró delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Son palabras de Josué? Sí, el conquistador de la tierra prometida. Son palabras de desánimo. Son palabras de un hombre desanimado. Josué en este momento de su vida experimentó el desánimo. También Elías, el famoso profeta de fuego, experimentó el desánimo cuando supo que su vida corría peligro porque la reina Jezabel quería matarlo. Puedes leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Podemos darnos cuenta que así como el desánimo afectó la vida de esos hombres, los cuales eran hombres de fe y de valentía, también el desánimo puede afectarnos a cada uno de nosotros. Por eso no permitas que el desánimo entre en tu corazón. ¿Cuáles son los efectos del desánimo en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer el desánimo en nuestro corazón? Primeramente, el desánimo se manifiesta en quejas, en murmuración. Cuando una persona se está quejando todo el día es porque a lo mejor está desanimada. Números capítulo 21, versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cómo puedes reconocer el desánimo en tu vida? Primeramente porque si estás desanimado, se va a manifestar con la crítica, la queja, la murmuración. Y aquí lo estaba haciendo el pueblo. Se desanima el pueblo por el camino y empieza a hablar mal de Dios y mal de Moisés. Cuando el desánimo está tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, se refleja en nuestras palabras. Son palabras de queja. Se demuestra en nuestras palabras de murmuración, en contra de todo aquello lo cual antes
era para nosotros un deleite. Cuando estamos desanimados, comenzamos a quejarnos de todo en nuestra iglesia. Todo nos parece mal. Comenzamos a murmurar en contra de los hermanos, en contra de los siervos, en contra de los pastores. Y tristemente también empezamos a murmurar en contra de Dios. Tenemos que comprender que nuestra murmuración y queja en contra de los hermanos, de los líderes, en contra de los pastores, en realidad son quejas contra Dios. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Se estaban quejando del alimento, de la provisión. ¿Y quién enviaba la provisión? Dios. Se quejaban contra él. Murmuraban contra Dios. Mira lo que decía Moisés: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, son contra Jehová. Te estás quejando de que estás en el desierto dando vueltas, pero estás criticando, murmurando todo el día. Y no estás murmurando contra mí, contra la vida de Moisés, estás murmurando contra Jehová, que es el que te ha sacado de la esclavitud. ¿Cómo puedes reconocer el desánimo en tu corazón? Se manifiesta en las quejas, en la murmuración. El desánimo también se manifiesta en el deseo de abandonar, de tirar la toalla. Abandonar tus proyectos, tus ministerios, tu iglesia, tus metas, tus sueños. Números capítulo 14, versículo 1 en adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí el pueblo lo que estaba manifestando era el deseo de volver atrás, abandonar, volver a la casa de esclavitud, a Egipto. Cuando el desánimo llenó el corazón del pueblo de Israel, se llenaron de desesperanza, de frustración, y eso los llevó a desear volver a Egipto, a regresar a la esclavitud de donde el Señor los había sacado. ¿Quieres otro ejemplo de murmuración contra Dios? Adán. Adán es un claro ejemplo. Cuando toma del fruto del árbol prohibido, cuando el Señor les confronta, lo primero que dice Adán es: la mujer que tú me diste. No solo estaba echando la culpa a Dios, no solo estaba echando la culpa a Eva. Bueno, mal que la serpiente no podía opinar en ese momento, porque Eva ya no tenía otra persona a quien echar la culpa, ¿no? Pero Adán le dice: la mujer que tú me diste. O sea, echando la culpa a la mujer y echando la culpa a Dios. ¿Cuántas veces te has quejado de Dios porque Él te da el libre albedrío para escoger y tú haces lo que quieres y las cosas salen mal y te quejas contra Dios? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Somos expertos en quejarnos contra los hermanos, en quejarnos contra Dios, en hablar mal de ellos, en murmurar contra ellos. Cuando el desánimo llenó el corazón del pueblo de Israel, se llenaron de desesperanza, de frustración. Y eso les llevó a desear volver a Egipto, a la esclavitud. Y eso es lo que pasa en el corazón de un cristiano cuando el desánimo llena su corazón. Viene la desesperanza, la frustración, y es por eso que muchos abandonan los ministerios, abandonan sus iglesias. Y al final, cuando tú abandonas la iglesia, abandonas tu ministerio, también terminas lejos de la presencia del Señor. Tenemos que saber que el desánimo es el primer paso para el alejamiento de Dios y el enfriamiento espiritual en la vida de todo cristiano. ¿Cómo podemos reconocer el desánimo en nuestro corazón? Cuando se manifiesta en el deseo de abandonar, tirar por la borda todo lo que habías conseguido, abandonar un proyecto, un ministerio, tu iglesia,
abandonar la familia. Ahora vamos a ver algunas de las causas por las cuales el desánimo viene a la vida de los cristianos. El desánimo viene cuando nos sentimos decepcionados de otros cristianos, de otros hermanos. Salmo 55, verso 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí David estaba hablando de su sirviente, estaba hablando de una persona cercana a él. Y sabemos quién es, porque de él te hemos hablado en una de las secciones de los personajes bíblicos. Era familiar de su esposa, de esa esposa a la que David codició. David tenía que estar en la guerra y se quedó en casa y codició a esa mujer. ¿Sabes quién es, verdad? No hace falta que te mencione el nombre, seguramente ya te ha venido a la cabeza. Era familiar de esa mujer. Y seguramente este hombre apreciaba a Urías. ¿Qué pasó con Urías? Que David lo mató. Fue homicida. Y este hombre que estaba sirviendo a David seguramente tenía sed de venganza. El desánimo viene cuando nos sentimos decepcionados con otros hermanos. ¿Cuántas veces nos han decepcionado las personas? Te pueden decepcionar personas que no conocen a Dios, pero que ya te decepcionen personas que en teoría conocen los caminos del Señor, eso duele, eso es más difícil. Tenemos que reconocer que si algo provoca desánimo y frustración en nuestro corazón es cuando nos sentimos decepcionados de otros hermanos, de lo que dijeron, de lo que hicieron, y principalmente cuando los que nos han decepcionado a lo mejor son tus líderes, son tus pastores. Versículo 13 y 14, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí está hablando de personas cercanas a David. Por eso te decía que esta persona que le traicionó era íntimo, familiar, porque era familiar de su esposa. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes y pastores que para nosotros viven doble vida. Es decir, que nos dicen lo que no tenemos que hacer y ellos son los primeros en hacerlo. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes y pastores que actúan con hipocresía. Es decir, que nos tratan muy bien frente a nosotros, pero que hablan muy mal de nosotros a nuestras espaldas. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes, pastores, cuando sentimos que no cumplen nuestras expectativas, que no hacen lo que creemos que deberían hacer. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes y pastores que tienen mal testimonio por causa del alcohol, de los maltratos, del abuso. Y nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes, pastores que tienen un carácter peor que una persona que no conoce a Dios y por su mal carácter nos ofenden, nos humillan, nos dañan de alguna manera. Son algunas de las causas por las cuales el desánimo puede venir a tu vida. Viene cuando te sientes decepcionado, cuando un hermano te ha decepcionado. ¿Cómo podemos superar el desánimo? Cuando uno se siente traicionado, decepcionado, hay que aprender 3 cosas. Necesitamos aprender a ver a las personas como el Señor nos ve a nosotros. ¿Tú te imaginas que el Señor nos mirara con ese juicio con que nosotros miramos a los demás? ¿Miramos a las personas que nos han fallado? No habría ninguno vivo, porque cada día fallamos al Señor. Por eso tú y yo necesitamos aprender a ver a las personas como el Señor nos ve a nosotros, con misericordia, recordando que somos débiles, pecadores imperfectos. Salmo 103, verso 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Necesitamos aprender a perdonar de corazón. Posiblemente el Señor está permitiendo esto en nuestra vida para que aprendamos a practicar la paciencia, el perdón de la misma manera como Él nos tiene paciencia y nos perdona a nosotros.
Colosenses capítulo 3, verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Necesitamos aprender a ver estas circunstancias como oportunidades para crecer, para madurar espiritualmente, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, verso 14 en adelante. Nos desanimamos cuando creemos que alguna área de nuestra vida está demasiado destruida y perdemos la esperanza. Nehemías capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. El pueblo de Israel estaba edificando los muros destruidos de Jerusalén. Comenzaron con mucho ánimo. Lo puedes leer en el capítulo 4, en el versículo 6. Muchas veces nosotros empezamos el ministerio, la obra del Señor, con mucho ánimo. Y a mitad de camino sucede esto. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero cuando se dieron cuenta que faltaba mucho trabajo por hacer, cuando vieron que los escombros eran muchos, se desanimaron, se debilitaron, se dijeron ellos mismos, no podemos edificar el muro. Eso exactamente pasa en nuestra vida, cuando comenzamos a buscar al Señor con mucho ánimo, con mucho gozo, pero cuando vemos que los escombros de nuestra vida son aún muchos, es decir, nuestro matrimonio aún sigue destruido, o nuestra familia aún sigue dividida, nuestras finanzas siguen estando muy limitadas, las deudas siguen sin poderse pagar, nos desanimamos, perdemos la esperanza, nos apartamos, nuestra fe desmaya, nos damos por vencidos. Es importante que reconozcamos y comprendamos que muchos años de malas decisiones, de daños, de heridas en el corazón de nuestra familia, de nuestro cónyuge, no pueden ser arregladas y sanadas de la noche a la mañana. Esto es un proceso de restauración y la clave es no cansarnos. No te canses de hacer lo bueno. No te canses de buscar al Señor. Confía en Él. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que confiar que aunque las circunstancias parezcan muy difíciles y las situaciones parezcan casi imposibles de resolver, para Dios no hay nada que sea difícil ni imposible. Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es por eso que siempre el Señor nos llama a no desmayar. Aunque las circunstancias parezcan muy difíciles, no desmayes. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Nos desanimamos cuando sentimos que todo lo que hacemos o lo que damos para la obra de Dios no se reconoce o no se agradece. ¿Te has sentido así? Seguramente, ¿verdad? Que estás trabajando en la obra de Dios y no se te reconoce por tu trabajo. Solo se te echa en cara el que a lo mejor no estás haciendo las cosas bien. Solo se acuerdan de ti para exhortarte. Pero cuando llega el tiempo de bendición, cuando las cosas van bien, cuando el ministerio empieza a crecer, hay muchas personas que se olvidan de los hermanos. Nos desanimamos cuando sentimos que todo lo que hacemos o lo que damos para la obra de Dios no se reconoce. Y hay que buscar el reconocimiento de Dios, por supuesto. Eso es lo principal. Pero qué bueno que un hermano pueda también reconocer la labor de otro hermano. No podemos negar que muchas veces lo que hacemos para la obra del Señor o lo que damos para la iglesia del Señor no tendrá el reconocimiento o el agradecimiento que nosotros esperamos, y eso lo usa Satanás para desanimarnos, para que nuestro corazón se resienta, para que abandonemos nuestros ministerios, para que abandones la iglesia.
Satanás es astuto y ataca nuestro ego, ataca nuestra vida. Somos susceptibles. ¿Y qué es susceptible? Pues es una persona que es frágil emocionalmente, sensible, que es delicada, que a la mínima ya se está ofendiendo por cualquier motivo. Y lo hace poniendo pensamientos tales como: todo lo que diste, ni te dieron las gracias, tanto que te esforzaste y nadie te ha felicitado, tan bueno que eres y no te toman en cuenta. ¿Quiero el agradecimiento de los hombres o la recompensa del Señor? Esa es la pregunta. Tenemos que estar seguros que aunque las personas no reconozcan o no agradezcan lo que hemos hecho o lo que hemos dado para la obra de Dios, nada queda sin recompensa de parte del Señor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 10, verso 42. Podemos estar plenamente seguros que todo lo que hacemos para el Señor, para su reino, para sus siervos, para la iglesia, para el ministerio, no queda sin recompensa. Por pequeño, por insignificante que parezca. Todo lo que hagamos, todo lo que damos, hagámoslo con amor, con agradecimiento para Dios, no esperando recompensa ni agradecimiento de los hombres, porque las recompensas, el galardón y las bendiciones vienen del Señor, a quien servimos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y por último, y muy importante, nos desanimamos cuando las enfermedades vienen a nuestra vida. Proverbios capítulo 18, verso 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Todos nosotros somos muy buenos para darle ánimos a otros cristianos cuando se enferman. Les invitamos a confiar en Dios, les motivamos a confiar en el poder y en las promesas de Dios, pero cuando la enfermedad viene a nuestra vida, entonces nos desanimamos. No creemos la palabra que hemos dado a otras personas. Nos llenamos de amargura y muchos vuelven atrás. Job capítulo 4, versos 3, 4 y 5. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. El desánimo viene a nuestra vida cuando comenzamos a preguntarnos por qué Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida. ¿Por qué lo permites, Dios, si soy tu hijo, si estoy haciendo las cosas bien? O también nos preguntamos si Dios puede sanarme. ¿Por qué no lo haces, Dios? ¿Por qué no me sanas? Como seres humanos, aunque seamos discípulos de Cristo, estamos propensos a enfermarnos por diferentes causas, por nuestra mala alimentación, por no dormir lo suficiente, por el estrés de la vida diaria, por los virus, por las infecciones. Como discípulos tenemos que comprender que nuestras enfermedades tienen propósitos dentro del plan de Dios para nuestra vida, y nunca el propósito de Dios es que nos desanimemos, sino que aprendamos a confiar cada día en Él. Cada día tenemos que confiar en Dios. Dios quiere ser glorificado por medio de nuestra enfermedad. Juan capítulo 11, verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios quiere ser glorificado por medio de tu enfermedad. Dios quiere poner un alto a la vida pecaminosa que quizás estamos viviendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere que ya no sigamos lejos de Él. Él quiere que nos acerquemos. Él quiere que le busquemos. Estas son algunas de las causas por las que muchos cristianos caemos en desánimo. Pero cualquiera que sea la causa, el Señor nos hace el mismo llamado que Él hizo a su pueblo. Esforzaos y animaos. No temáis, ni hagáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él.
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Enfermedades, rupturas matrimoniales, pérdida de seres queridos. Él nos ayuda, Él pelea nuestras batallas diarias. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Tienes confianza en las palabras de Dios, en sus promesas? Eso debería animarnos. Por eso el tema que estamos tratando en este día es el desánimo. El desánimo que muchas veces viene a nuestra vida. Qué bueno que te rodees de hermanos y hermanas que te animan cada día a seguir hacia adelante. Aléjate de hermanos que están siempre en crítica, en murmuración. En vez de animar, desaniman. Hay animadores, pero hay desanimadores. Rodéate de esos hermanos que van a restaurar tu vida, que te van a animar, que te dan la palabra de ánimo. Y no te rodees de hermanos y hermanas que están con el chisme, con la queja, contra los hermanos, con las autoridades, contra Dios. Si esto está sucediendo en tu vida, si tienes amigos así, sepárate de ellos. Anímate y manos a la obra, como dijo David a Salomón. Radio Solidaria, una radio comprometida.